Haremos con el siguiente Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a la verdad, de las tinieblas a la luz, de la muerte al mundo. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres tú. Comenzamos el estudio de esa bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y si sin verlo, estamos en el tomo 1, capítulo 6, la página 180, y conoceremos las grandes maravillas de Dios. En la última sección estuvimos analizando ese fuego viviente que decían los filósofos del fuego. No es el químico quien se dignará a mirar el fuego viviente de forma diferente a como lo hacen sus oponentes. Has olvidado que tus padres te han enseñado sobre él, o mejor dicho, nunca lo has sabido. Es demasiado elevado para ti. Roberto Freud, en su tratado de educación, dice una obra sobre filosofía mágico-espiritual del país y ciencias ocultas. Estaría incompleta sin una nota particular de la historia del magnetismo animal, tal como se encuentra desde que Paracelso quiso tambalear con él a los escolares de la segunda mitad del siglo XVI. Observaremos brevemente su aparición en París, cuando fue importado a Alemania, Germany, por Anton Mesmer. La obra, como esta monumental, nos dice sin velo, el velo dice levantado, sobre filosofía, sobre sabiduría, mágico espiritual, no se ven que esta obra, mágico espiritual, la clave, los misterios de ciencia y teología antigua y moderna, una obra sobre filosofía mágico espiritual y ciencias ocultas, estarían incompleta. Las ciencias ocultas, donde hay en el glosario, es la ciencia de los secretos de la naturaleza, tanto la naturaleza física como la psíquica, mental y espiritual, conocida como el nombre de ciencias herméticas en Occidente y esotéricas. En Occidente puede visitarse la Cábala, es decir, el libro de la creación, o el Zohar, el libro del esplendor. Y en Oriente se citan en ciencias ocultas como el misticismo, la magia de los parsis, la filosofía yoga, yoga sutra de Patanjali, Vedanta, porque muchas veces hace referencia a los chelas en la India, o sea, esa filosofía es ocultísima, es oculta, con el nombre de el séptimo Darsana. En la séptima escuela de sabiduría de filosofía en la India es esta de las ciencias ocultas, no me lo llave. Sino de advertir que en la India públicamente se hay darsanas, escuela Sakya, las Mimansas, el sabio Canadá, tantas otras, conocidas con el mundo profano. Entonces, conocidos con el mundo profano, Chubarro, que era un gran secretista, era vedantino, y llegaba hasta la sexta escuela y se quedó perplejo cuando Elena, en su obra, publicaba material oculto, pero ella tuvo la autorización, él no lo puede estar con los maestros que le autorizaron a ella. Chubarro, que era vedantino, él hablaba solo de 5 principios. Elena es seccionaria, entonces es mejor poder el séptimo que el quinto. Ellos hablan de los coches, los coches eran de lo que es las cáscaras, el zamacocha, así lo divide ella en la isla. Una obra sobre filosofía mágico-espiritual y ciencias ocultas estaría incompleta sin una nota particular de la historia del magnetismo animal. Como hemos visto muchos ejemplos en este capítulo. El magnetismo animal es una teoría desarrollada por Frank Anton Mesmer en el siglo XVIII. Postulaba la existencia de un fluido magnético universal, fluido por los ojos y por los dedos. Ese fluido, que todos los seres vivos poseen ese fluido y que mediante la manipulación de este fluido, los pasos magnéticos, entre la manipulación de este fluido, se podían tratar las enfermedades, curar. Besmer creía que este fluido, al estar desequilibrado, causaba las enfermedades, la pérdida de la salud, y que a través de técnicas como pasos magnéticos se podía restaurar el equilibrio y la salud. Restaurar el equilibrio y la salud en este caso. Las ideas de Mesmer estuvieron influenciadas por teorías anteriores sobre la influencia de fuerzas naturales en la salud, o en el cosmos, en el sol, en otras estrellas. Las ideas de Mesmer estuvieron influenciadas por teorías anteriores de él sobre la influencia de las fuerzas naturales en la salud, como la de Paracelso en el siglo XVI. Paracelso lo hizo bastante en este capítulo. Mesmer introdujo el término gravitación animal. Antes era gravitación, como la gravedad, no, gravitación animal, y en 1776, sentando las bases para su teoría del magnetismo animal, de gravitación al magnetismo animal. Una obra sobre filosofía mágico espiritual y ciencias ocultas estaría incompleta sin una nota particular de la historia
del magnetismo, tal como se encuentra desde que Paracelso hizo tambalear con él a los científicos, escolares, eruditos de la segunda mitad del siglo XVI. Lo puso a temblar Paracelso. Allá en la traducción dice otra cosa. Vamos a ver, tal como se encuentra desde que Paracelso, lo hemos visto, nació en 1493, gran médico, alquimista, astrólogo. Fue conocido porque se creía, ¿no?, que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquímicos. Más importante es la alquimia espiritual, no el oro mutando con la gente. Se creía que había o lograr la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquímicos, como hacía el conde. Es conocido como el padre de la toxicología, de la farmacología moderna, con su célebre frase que decía él: la dosis sola produce el veneno. Todo el veneno depende de la dosis. Si aumentamos la dosis de algo, puede ser muy, muy nefasto. La dosis produce el veneno. La Coca-Cola, no, veneno puro. Máxima la disciplina de la farmacología. Su incesante búsqueda de los nuevos. Su oposición a la tradición y los remedios heredados de tiempos antiguos está en contra del antiguo. Se postulaban como un médico moderno, adelantado a sus contemporáneos. Tenía mucha envidia, curaba gente con sus talismanes. De aquel que creó una nueva época en la historia de la medicina, como Galeno, Avicena y tantos otros médicos. Se postulan como un médico moderno, adelantado a sus contemporáneos. Lo mismo que Cagliostro, muy adelantado, pues tenía las envidias. En cambio, en su concepción del misticismo, Paracelso y la astrología, misticismo y astrología, podría decirse que mantuvo una postura inmovilista, inmóvil, que no se movía sobre los conceptos más arcaicos. La verdad es una, sublime, especialmente en el misticismo y en la astrología. Tal como se encuentra de que Paracelso hizo tambalear, ella dice, asombró con su experimento a los sabios, muy diferente, ¿no? Le traduce, pero bueno. Tal como se encuentra de que Paracelso hizo tambalear con él el magnetismo animal a los escolares, a esos científicos eruditos de la segunda mitad del siglo XVI. Observaremos brevemente su aparición en París, cuando fue importado de Alemania, Germany, por Anton Mesmer. Ese magnetismo vino a Alemania y entró a Francia e Inglaterra. Ahí se lo conocimos con estos grupos. Observaremos brevemente su aparición en París cuando fue importado de Alemania por Anton Mesmer. Vamos a analizar su rostro. Él nació en 1734, un famoso médico alemán que redescubrió, no de Paracelso, redescubrió y aplicó prácticamente al hombre aquel fluido magnético que fue designado con el nombre de magnetismo animal. Era miembro iniciado en la fraternidad, miembro de la fraternidad Fratres Luz, o los hermanos de la luz, y de Luxor, o la rama egipcia de esta última Luxor. El Consejo de Luxor lo eligió con arreglo a las órdenes de la gran fraternidad importante, la gran fraternidad que había tentáculos por todo el mundo. El Consejo de Luxor lo eligió a Mesmer con arreglo a las órdenes de la gran fraternidad para actuar en el siglo XVIII, como después fue Elena, ¿no? Este fue en 1700, en 1800, como un explorador usual, enviado en el último cuarto de cada siglo para instruir en las ciencias ocultas a una pequeña parte de las naciones occidentales. Es el gran esfuerzo que hacen siempre al final de un siglo para lograr un mejoramiento de la Tierra, ¿no? Dan ese impulso en un parte del siglo. Aquí nos cita Mesmer, Elena en 1800 y todos quedan con la duda. ¿Qué pasó en 1975, 2000? ¿Qué sucedió? ¿A quiénes enviaron la fraternidad? Es la incógnita que nos ha dejado de la tarea. Enviado en el último cuarto de cada siglo envían, ¿no?, para instruir en ciencias ocultas a una pequeña parte de las naciones occidentales. Es mucha la ignorancia que hay en Occidente acerca de estos grandes misterios, en el infierno. En la India era prohibido que ningún hindú se fuera a Occidente. Dicen que los desheredaban, perdían todo, los despatriaban, todo, los desterraban. Y al volver a ellos tenían que comer excremento de la vaca para purificarse. Una de tanta purificación, no dice en otra parte, porque se habían contaminado ese infierno occidental. Lo enviado Mesmer en el último cuarto de cada siglo para instruir en la ciencia oculta a una pequeña parte de las naciones occidentales. El conde Saint Germain, que vamos a ver, inspeccionó el desarrollo de los acontecimientos en este caso. Es como supervisor, ¿no?, de Mesmer, el conde. Inspeccionó el desarrollo de los acontecimientos en este caso. Y más tarde, Cagliostro, en el conde Cagliostro, fue comisionado para prestar su concurso. Ellos tienen instalaciones previas de Lerma para Celso y Cagliostro. Más tarde, Cagliostro fue comisionado para prestar su concurso a Mesmer. Pero habiendo cometido una serie de desaciertos, Cagliostro se equivocó, más o menos fatales, más o menos, ¿no?,
fue destituido de su cargo, cayó, porque cayó de su estado de la castidad. Pero como dicen los curas, ¿no? Hay los curas de Jehová, un demonio, y también están los curas, estos sacerdotes que son orientales, que hacen su voto de celibato, los orientales, los adeptos, ¿no? Y no lo pueden romper. Eso fue el gran error que cometió Cagliostro, se enamoró de una mujer que se parecía mucho a una reina de Francia, María Antonieta, y fue destituido de su cargo porque cayó de su estado de castidad, Cagliostro. Besmer fundó la Orden de la Armonía Universal. Una orden, ¿no? De las Cartas Lucis. Fundó la Orden de la Armonía Universal en 1783, en la que según era de suponer solo se enseñaba el magnetismo animal. Según era de suponer solo se enseñaba el magnetismo animal. Pero en realidad se exponían las doctrinas del gran médico Hipócrates, los métodos de los antiguos asclepiades, ¿no? En los templos de curación de Grecia, los métodos de los antiguos asclepiades y los templos de curación en esa y muchas otras ciencias ocultas que se practicaban ahí con eso. Tal como se encuentra de que para hacer se tambalear con él a los escolares de la segunda mitad del siglo XVI. Observaremos brevemente su aparición en París, cuando fue importado a Alemania por Antonius. Examinemos con cuidado y cautela los viejos documentos que ahora se están desmoronando en la Academia de Ciencias de esa capital, porque allí encontraremos que después de haber rechazado, a su vez, todos los descubrimientos que se han hecho desde Galileo Galilei, los inmortales, esto es sarcástico, no son inmortales, son los científicos, los inmortales de la Academia culminaron el clímax, dando la espalda al magnetismo y al mesmerismo. La traducción está muy diferente allá en el PDF, vamos a analizar esa parte, sí, porque aquí viene se burla, esos son inmortales, eso de la Academia. Examinemos con cuidado y cautela, con prudencia, los viejos documentos que ahora se están volviendo polvo, están desmoronados, en la academia de Pablo. Vamos a examinar con cautela esos documentos que ahora están desmoronando en la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias que dice, es una institución francesa, dice, la Academia Francesa, Academia de Ciencias, que anima y protege el espíritu de investigación y contribuye al progreso de la ciencia. Bueno, lo dice, pero no le. En ese caso, fue creada en 1666 durante el reinado de Luis XIV, el rey Sol. Examinemos con cuidado y cautela los viejos documentos que ahora se están desmoronando en la Academia de Ciencias de esa capital. Allí encontraremos que después de haber rechazado, a su vez, todos los descubrimientos que se han hecho desde Galileo, todos los que sabemos, gran Galileo, analizado, gran astrónomo, nació en 1564, ingeniero, matemático, revolucionó, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, como Da Vinci, mostró interés por casi todas las ciencias y las artes. Sus logros incluyen una mejora del telescopio, la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento también, y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. No es la Tierra el centro del universo, no es el Sol en el sistema solar que nos estamos dando vuelta. Un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre, Galileo, de la astronomía moderna, padre de la física moderna, padre de la ciencia moderna. Dijo en el juicio ante la Inquisición que quería que se retratara, no, pegarlo en paz, no en prisión, solo retráctate. Él dijo no, al final, y por Zimú, y sin embargo se mueve la tierra, de la rotación, y sin embargo se mueve la tierra. El gran Galileo Galilei. Que ahora examinemos con cuidado y cautela estos viejos documentos que ahora se desmoronan en la Academia de Ciencias de Paul. Porque allí encontraremos que después de haber rechazado a su vez todos los descubrimientos que se han hecho desde Galileo, los inmortales culminaron el clímax dando la espalda al magnetismo y al mesmerismo. Los inmortales, ironías, sarcasmos, muy helenas, muy inmortales. Los miembros de la Academia de Francia son los inmortales en este caso. Los inmortales culminaron el clímax, momento de intensidad, dando la espalda, dieron la espalda al magnetismo y al mesmerismo. Magnetismo, una fuerza que existe en la naturaleza y en el hombre, en el macro y en el microcosmos, esa fuerza, en el magnetismo universal y el magnetismo humano, una fuerza que existe en la naturaleza y en el hombre. En el primer caso, naturaleza es un agente que da origen a los diversos fenómenos de atracción, polaridad. La energía alrededor del Sol, como los átomos, los electrones alrededor del núcleo, como el Sol en el caso, ¿no? Es un agente que da origen a los diversos fenómenos de atracción y polaridad.
el magnetismo naturaleza. Y en el segundo caso, en el hombre, se convierte en el magnetismo animal, en contraposición al magnetismo cósmico y terrestre. Contra el sistema magnetismo humano, el otro de la Tierra, un magnetismo cósmico, terrestre y el magnetismo, lo mismo que la electricidad, nos dice ella, no son más que manifestaciones de Kundalini Shakti. Ahí vamos a la fuente de todo. Son manifestaciones de ese poder, Shakti es poder, el poder del Kundalini que está en nuestra columna vertebral, Ida, Pingala, Chushuma, Ida, Pingala, esos canales. El magnetismo, lo mismo que la electricidad, no son más que manifestaciones de Kundalini Shakti, el cual incluye las dos grandes fuerzas de atracción y repulsión, odio y amor. El magnetismo lo rechazó, estos inmortales rechazaron el magnetismo y al Mesmer, hijo de Mesmer, términos derivados de Mesmer, que redescubrió las fuerzas magnéticas y sus aplicaciones prácticas. Es una corriente vital, no es una aplicación, pues una corriente prana, una corriente vital que puede transmitir una persona a otra, por cuyo medio se produce un estado anormal en el sistema nervioso que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y voluntad del sujeto o persona desmerizada. En el caso de la para curar a la persona, después los científicos, los que tienen el hipnotismo, que depende de la fuerza de cada ser humano, puede ser que puede para el bien y para el mal. Lo más frecuente en Occidente es que lo usen para el mal. Una influencia que ejerce directamente sobre la mente y voluntad del sujeto o persona mesmerizada. La referida corriente de prana es la energía vital, especializada por el doble etéreo, no, otra función del doble etéreo, especializa esa corriente de prana. La referida corriente de prana es la energía vital, que especializada por el doble etéreo emite el mesmerizador para restaurar a una persona, para curarla, ¿no? Y para curar las enfermedades. El mesmerismo, que en otro tiempo fue objeto de acerbas burlas por los científicos, ha sido ahora aceptado modernamente por la ciencia oficial, pero no sin cambiar antes su antiguo nombre por el de hipnotismo. Era mesmerismo, no era el hipnotismo. Dice, estos científicos cerraron voluntariamente las puertas ante ellos mismos, las puertas que conducían a esos mayores misterios de la naturaleza, que yacen ocultos en las oscuras regiones del mundo psíquico, como en el mundo físico. Estos inmortales cerraron voluntariamente las puertas ante ellos mismos, las puertas que conducían, puertas, no es portal, a esos mayores misterios, sublimes misterios, esos mayores misterios de la naturaleza, que yacen ocultos en las oscuras regiones del mundo psíquico, mundo mental, manásico en este caso, plano mental, y en el mundo físico, con las puertas científicas. El gran disolvente universal, el alcajez, estaba a su alcance los científicos, pero lo pasaron por alto. El alcajez, estamos anexados, los tres grandes misterios de la alquimia, el alcajez, disolvente universal, la piedra filosofal y el hélice de la vida eterna. Son grandes, los son ese gran disolvente universal, estaba a su alcance científico, lo pasaron por alto. Disolvente. El alquimista sienta como primer principio la existencia de cierto disolvente universal, por cuyo medio todos los cuerpos compuestos se resuelven en la sustancia homogénea, ¿no? De la cual fueron ellos producidos, la sustancia indiferenciada. Sustancia a la que se da el nombre de el oro puro, el verdadero oro, ¿no? O la suma materia. Este disolvente también se llama también el Mestrum universal. Mestrum universal. Tiene la virtud de expeler del cuerpo humano todo germen de enfermedad. Cura toda la enfermedad, es una panacea. Tiene la virtud de expeler, de expulsar del cuerpo humano todo germen de enfermedad. De renovar la juventud, como pasó con Apolonio de Tiana. A los 100 años entró a un templo de Apolo y se rejuveneció. De renovar la juventud, y de prolongar la vida. Vimos al adecto cristiano Tencos, que se fue a una cueva a vivir y vivió bastante tiempo. Y Elena Magna, de renovar la juventud y prolongar la vida. Tal es el lápiz filosofal, la piedra filosofal, o la piedra filosofal. Alcajez, disolvente universal, se llama porque disuelve todos los cuerpos, los disuelve, como el agua caliente, derrite la nieve, un ejemplo práctico, como el agua caliente, derrite la nieve. Los cuerpos compuestos los devuelve a su estado homogéneo. El gran disolvente universal Alcajez está a su alcance y lo pasaron por alto. Alcajez, disolvente universal en alto.
Pero en el misticismo, lo más importante, el misticismo es el yo superior, nuestro Atma Buddhimana, nuestro yo superior, nuestro yo luminoso. La unión que hace de la materia, ¿cómo? La transforma en todo. Se vuelve la personalidad al individuo y esa personalidad la transmite en algo superior, lo cambia para mejor. La unión que hace de la materia plomo oro es el verdadero misticismo del yo superior. En la regeneración, hay que regenerar. Y vuelve todas las cosas compuestas de tal cajez, tales como el cuerpo humano, el cuerpo físico y sus atributos, a su primitiva esencia. El alcajez es un elemento que disuelve todos los metales, todos los metales, por lo cual todos los cuerpos terrestres que están en la Tierra, por lo cual pueden ser reducidos a su ser primitivo o materia original, de que están formados todos. En la casa, pasa el punto vaya, se diferencia la materia y estos elementos. Es una potencia, el alcajez, que obra en las formas astrales. Nos da el modo operando, el caso nos da una potencia, la alcajez, disolvente, que obra en las formas astrales, no las físicas, las astrales o almas de todas las cosas. Capaz de cambiar la polaridad de sus moléculas. La cambia, de positivo a negativo, entonces pasa todo, se disuelve, y después la vuelve a cambiar y se vuelve a formar. Capaz de cambiar la polaridad de sus moléculas, la alcajez, por consiguiente de disolverlas, volverlas a hacer. El mágico poder del libre albedrío, el mágico que tenemos nosotros, como la gente libre en el universo, tenemos la opción de elegir un camino o el otro, una decisión. El mágico poder del libre albedrío, no tiene la misma mágica, el mágico poder del albedrío, o voluntad libre, es el más elevado aspecto del verdadero alcajez, es el verdadero alcajez, la libre voluntad para elegir. En su aspecto más bajo, este alcajez es un fluido, una sustancia invisible que puede disolver todos los cuerpos terrestres. Fluido, lo dice, desconocido aún para la química moderna. En algún tiempo ahí vamos a descubrir ese alcajez. El gran disolvente universal, el alcajez, estaba a su alcance y lo pasaron por alto. Y ahora, después de que hayan transcurrido casi 100 años, leemos la siguiente confesión de un gran científico. Aún así es cierto que más allá de los límites de la observación directa, nuestra ciencia, la química, no es infalible, no puede equivocar. Y nuestras teorías y sistemas, aunque todas pueden contener un núcleo de verdad, experimentan cambios frecuentes y a menudo se revolucionan. Lo dice José Scott, es un nuevo con la química, este gran científico. Y ahora, después de que hayan transcurrido casi 100 años, llevamos la siguiente confesión. Aún así es cierto, más allá de los límites de la observación directa, la observación, recolectar los datos, hipótesis y formulas leyes. Más allá de los límites de la observación directa, la ciencia, nuestra ciencia, la química, no es infalible. La química, la ciencia que estudia la composición de la reacción de la materia, se enfoca en comprender cómo las sustancias se transforman unas en otras, cómo interactúan a nivel molecular, incluyendo la relación con la energía. Es igual a mc al cuadrado con la energía, nada más. Aún es cierto que aún más allá de los límites de la observación directa, nuestra ciencia, la química, no es infalible. Nuestras teorías y sistemas, ella dice nuestras hipótesis, son teorías diferentes. Nuestras teorías y sistemas, aunque todas pueden contener un núcleo de verdad, ya es un fondo de verdad, ¿no? Pueden contener un núcleo de verdad, experimentan cambios frecuentes y a menudo se revolucionan las teorías y los sistemas. Las PDF sufren frecuentes alteraciones que las revolucionan por completo. Temas y teorías sufren frecuentes que las revolucionan por completo. Pero ese profesor Cook, Nueva Kemet, Cook, Josías, nació en 1827, Josías Parsons, un químico de Estados Unidos, que trabajó en la Universidad de Harvard y contribuyó decididamente a la medición de los pesos atómicos, importante los pesos atómicos como medida de esos átomos, inspirando al primer premio Nobel de Química de Estados Unidos, a Theodore Richard, a realizar investigaciones similares. Eso fue lo que le inspiró. Se dice que el artículo de Cook de 1854 sobre pesos atómicos ya prefiguró la ley periódica, la tabla periódica, la ley periódica desarrollada posteriormente por Dmitri, el ruso, Dmitri Mendeleev y otros. El historiador Bernard Cohen describió a Cook como el primer químico universitario en realizar una labor verdaderamente distinguida en el campo de la química en su estado. Cook, en su obra, la nueva química, New Chemistry, una obra sobre el tema de la química, centrándose específicamente en los cambios y avances que ocurrieron en el campo durante el tiempo. El libro cubre los nuevos desarrollos de la química durante el siglo XIX.
trata su índice sobre la conferencia de moléculas y la ley de Avogadro. La condición molecular de los tres estados de la materia, el gas, el líquido, son moléculas del gas, el líquido. La condición molecular de los tres estados de la materia. ¿Cómo se expresan las moléculas? Importante, ¿no? ¿Cómo se expresan las moléculas? La ley de conservación de la masa, sustancias elementales y reacciones químicas y la teoría de la combustión. Oxígeno, el fuego, la combustión en ese caso. El PDF acá dice lo siguiente, la traducción. Según dijeron los filósofos del fuego, no hay químico capaz de considerar el fuego viviente, definitivamente de sus poderes. Y este propósito dice Flow, olvidaste lo que tus padres te enseñaron sobre. Mejor dicho, nunca lo supiste, que es demasiado elevado para ti. Quedaría incompleta esta obra si no relatáramos siquiera brevemente la historia del magnetismo animal. Desde que Paracelso asombró con sus experimentos, tambaleó, asombró con sus experimentos a los sabios de la segunda mitad del siglo XVI. Justamente expondremos algo relativo a los trabajos de Anton Mesmer, que importó de Alemania el magnetismo animal, y al desvío con que lo recibieron los académicos, después de haber rechazado consecutivamente cuantos descubrimientos se hicieron de Galileo acá, Galileo. Según consta en los documentos casi convertidos en polvo de la Academia de Ciencias de París, cuyos miembros cerraban las puertas de entrada, cerraban la puerta de entrada a los sublimes misterios del mundo físico y sí. Y se omitió los inmortales, que es más gracioso, como Elena lo dice, aquí el traductor se lo pone los inmortales. A su alcance, estos científicos estaba el Alcaez, el gran disolvente universal, y lo menospreciaron para confesar al cabo de un siglo que, más allá de los límites de la observación, no es infalible la química, que aunque nuestras hipótesis y teorías pueden contener un fondo de verdad, sufren frecuentes alteraciones que revolucionan por completo. Así como comenzó Lena con esta obra, ¿no? Y si luego debe tener una obra mágica espiritual, debe tener algún relato sobre el magnetismo astral. Una de las portadas, es un regalo, las manos, por lo tanto, se queda este gran regalo que puede cambiar la vida de una persona para bien. ¿No? El emblema, que bello, tengo que ir a cabo, el hexagrama, son los hebreos, esto es el sello Vishnu de la India, el Vatican, nuestros alemanes, es uno del budismo. Aquí va a la derecha, los alemanes lo tenemos a la izquierda, a la derecha es creación y a la izquierda es destrucción. La galaxia gira a la derecha, y los huracanes a la izquierda, la fuerza. Y acá arriba, más poderoso, el aún. Ese, nos da el hermano, el sonido, no, el puede tener el sonido. Una parte, nos dicen, como la hermana comentó, en los muros de Jericó, que lo querían destruir, le dieron 7 vueltas, pero no con armas, sino cantando. Que la 7 vueltas se destruyó. Por el sonido, también se habló que hay un sonido de Selena que es capaz de levantar toda la pirámide, la gran pirámide. Un sonido la puede levantar, no menos, hermano, como comentaba el hermano, como decían las razas anteriores. Un sonido. Y si van unos soldados marchando por un puente, su comandante le dice que dejen de marchar, porque si siguen marchando en el puente, se destruye el puente y se destruye con ellos mismos, se cae. Porque están entonando ellos la nota re, la re, cuando marchan, ¿no? El paso del ganso, la nota re, y esa nota es destructiva. Y por eso es que el comandante le dice en el caso, que eso ya pasó en la antigüedad, un puente están marchando y se cae cuando van los soldados marchando en el caso. Mesmer, vemos como lo ridiculizaban también en su época. Mesmer lo ponen ahí divertidamente, ¿no? Como es el dueño del mundo, está arriba del mundo. Mesmer, con su cambio, en la luna, saben las influencias, le transmite que la luna. El otro con un corto tocando la música, como Jericono, y esto influye en la cabeza de la mujer, ¿no? Tanto entra al oído como lo de Mesmer arriba en la luna. Vemos aquí también al fondo un perro, hay una pila bautismal, ellos curaban como así, con 50 pilas magnéticas, curaban a las personas. Este es Mesmer, lo están coronando, aquí es un payaso, ¿no? Vende un globo, le está coronando como un César, no como un dios ahí, que es lo antiguo. Esto es algo complejo de cómo se burlaban de Mesmer, como hemos analizado, los científicos, ¿no? En este caso, el gran Mesmer, como tuvo que aguantar esas calumnias, en este caso, con tanto. Paracelso, lo comentamos al principio, gran Paracelso, que fue el descubridor del hidrógeno también. Tenemos su alquimia, el sol, la luna, tenemos su fuego, ¿no? El fuego que, como decían los antiguos, un fuego perfecto, que no desaparecía, que lo robaban del cielo de Prometeo. Tenemos símbolos acá en la cruz, tenemos unos cascos, la media luna, los musulmanes, el león. Inglaterra, ¿no? Que es el símbolo de Inglaterra, el león, de Estados Unidos el águila. El león que está devorando una serpiente, se está devorando aquí, este león, tenemos otro
otra pintura muy profunda de Paracelso, y en su laboratorio se pone una balanza, un libro, una espada, el gran Paracelso, el fulgor. El conde, lo mencionamos, el gran conde de San Germán, que fue enviado como un conquistador a supervisar el trabajo de Mesmer, de Cagliostro, para hacer esa ayuda del impulso de 1700. Ahí se fundó Estados Unidos, la Revolución Francesa también por cerca. En 1800 fue Elena, la Sociedad Teosófica, y en 1900 repetimos qué pasó. El conde, esa mirada, esa sabiduría, ese temple, esa mansedumbre, esa aura que rara el gran conde. Cagliostro, el conde Cagliostro, muy diferente al anterior, él iniciaba a hombres y mujeres, no como los masones actuales, que son solamente hombres, ¿no? Este era para los dos. Como hacían los egipcios, los misterios que incluían las mujeres, si las mujeres por primer, bueno, otra cosa de los orificios, ¿no? Que son 10 orificios, los hombres tienen 9, dice que Elena es más perfecta que la mujer por eso en el caso, y más capaz para estas cuestiones de ocultismo. En Egipto se hacían muchos rituales y la mujer era, era la dueña del hombre, en ese caso el inferior del hombre, en esas alquimias que hacían en Tebas, en Egipto, ¿no? La iniciación masónica, que tiene un triángulo en el pecho, llama esa estola, cómo está vestido, mire cómo está parado con las piernas abiertas, eso es algo de magnetismo, ¿no? Está iniciando, en la mano en la cabeza la pone el fuego está acá, la candela, la espada y otros símbolos masónicos. El gran conde Cagliostro, que cayó, no, cayó de su estado de celibato, cayó. Por eso que lo metieron preso, dice la historia occidental, lo metieron preso, lo invitaron al Vaticano con una trampa y lo metieron al castillo San Ángelo, allá murió, y dicen que ahí murió preso. Otro dice que no murió, sino que el zar, que era un agente también del ruso, y el zar le mandó un comunicado al Vaticano que si no lo liberaba, iba a tener problemas con Rusia, era un gran imperio, y lo liberaron, y no murió en ese castillo de San Ángel, en esa fortaleza, el conde de Cagliostro. Tenemos más de masonería, Cagliostro, tenemos aquí los símbolos masónicos, la escuadra del compás, el sol, no son solares, el trono está por acá, tenemos una tertulia masónica, cuando tenían ellos antes. Elena lo va a profundizar más en el tomo cuarto, esta obra profunda sobre masonería, sociedades secretas, jesuitas, tratando de templarios, tantas cosas que vienen los masones. Su delantal, el símbolo masónico, que parece mucho a símbolos de Disney. Ese mandil, el mandil en ese caso, la masonería, que cayó de las tinieblas, cayó a la luz. No, de la luz cayó a la tiniebla, se generó ese fuego con vida. Aquí tenemos a Clepiades, los antiguos templos, cómo curaban a la persona, se mencionó un poco sobre Mesmer, tenemos mármol por todas partes del piso, una limpieza, pues, una belleza. Eso, la fruta, ¿no? Tenemos aquí la alimentación sana, todo esto es un pilar para una vida saludable. Tenemos aquí también que hay ciencia, están poniendo una hierba. Tenemos a los griegos, ¿no? Cosas únicas, bellas, estos cuerpos. Los egipcios eran místicos, los romanos eran belicosos, y los griegos le rendían culto a la belleza en todas las partes, tanto en las artes como en la ciencia, en la literatura, teatro, los griegos. De los Asclepiades, de los templos, Mesmer, volviendo a Mesmer, otra de sus ilustraciones de la época, tenemos el magnetismo, un caballero tiene el pie por acá, está mostrando algo, están reunidos ahí no había televisión en esa época, aquí tenemos uno que está esmerizando a una mujer, acá. Espejo por acá, Mesmer, las lesiones de mesmerización, este es Mesmer, tenemos un poco gordito, ¿no? Eso. Mesmer, el que fue enviado por la fraternidad, nos dicen, en 1700, para enseñar lo que se podía de cultismo a la ciencia del Mesmer, ¿no? Otro, me parece hermano, creato, se documenta, el gran Mesmer, al Rey Sol, este fue el que autorizó lo que es la fundación de la Academia de Ciencias de París. El Rey Sol, este es el 2014, tenemos Sultán Cabellera. Él decía que él era el sol, pues en el caso, todo era la época de los reyes absolutos. Tenemos su iconografía, la flor de lis, la usa también su sociedad secreta, la masonería, la cruz, la flor de lis. Tenemos la espada que es de oro, ¿no? Muchos diamantes, rubíes, zafiros, piedras preciosas, la corona está acá en la corona. No la tiene puesta como Napoleón, ¿no? Que se autocoronó él mismo, se la quitó al Papa, él mismo la puso, como diciendo que no era digno coronarlo el Papa, sino solamente él mismo, Napoleón Bonaparte. Luis XIV, ¿no? Diferente a Mesmer, ¿no? Es más latino. Galileo Galilei, gran, que los inmortales, todos dicen que todos lo rechazaron las ideas de los grandes científicos de Galileo Galilei.
Algo tan simple hizo esto, él me inauguró el telescopio y él hizo esto aquí, que es una observación, está viendo a Júpiter y se dio cuenta que tenía muchas lunas, ¿no? Y las lunas, viendo las distintas noches, se dio cuenta que no giraban alrededor de la Tierra, sino que giraban alrededor de Júpiter. Y así fue cuando le dio traje a toda esa teoría, cayó, de que la Tierra es el centro del universo. Solo viendo las lunas de Júpiter, orbitaban alrededor de ese planeta gaseoso, y no es nuestro, ahí vino la gran lucha, Copérnico, Galileo, los inmortales, y por sin embargo se mueve el gran Galileo Galilei, que tenemos otra más, una expresión de su mente, ¿no? Galileo Galilei, todos estos planetas girando. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos, la Tierra solo tiene uno, Mercurio y Venus no tienen, no tienen hijos, no, son hermafroditas, y toda Saturno tiene tantas lunas, tanto sol, tantos satélites, que Galileo descubrió con ese telescopio, cambió la historia. El padre de la astronomía moderna, el gran Galileo Galilei. También hablaba un poco del doble etérico, que una de sus funciones era lo que era transmitir lo que es la energía del prana, el doble etérico, para curar las funciones en ese caso. También el cuerpo físico, que es el primero, o sea, el cuerpo etérico, el número dos, el cuerpo emocional, cama, cuerpo mental, más poderoso, verde, nuevamente, el cuerpo causal, en el cuerpo que hay que destruirlo, dice el cuerpo causal, para no volver a tener una reencarnación, disolver el cuerpo causal. El cuerpo intencional, Buddy, y el cuerpo esto es algo antropomórfico, creo que son más de formas de esferas, como el globo áurico, pero esta es la visión de ese cuerpo que hay un cuerpo. Mesmer, vamos aquí curando a personas con su varita magnética, gran Mesmer, que también es un mesmerismo, que es el magnetismo animal. Que es un poco de la piedra filosofal, el alcajez, la alquimia, dicen el rey, acá, una simbología, ¿no? Está el sol, la luna, femenino, están unidos los dos, acá, están separados, tienen el compás masónico y la escuadra para acá, la izquierda, la derecha, el orificio del nasal izquierdo es la luna y el derecho es el sol. Eso es, los yo tienen bastante eso del pranayama. Respiraciones, hay un dragón que está pisoteando, el dragón que simboliza, ¿no? Tiene una esfera abajo, alas. Acá es la piedra, Revis, como dice acá, es la piedra filosofal de los filósofos alquimistas. Es el resultado de su arduo trabajo con el alcajez, el disolvente, ¿no? O disolvente universal, o fuego violeta. El Revis es el camino, la vía para conformar el cuerpo de luz. El cuerpo brillante, un cuerpo luminoso para conformar en la vía. Alcajez, el fuego violeta, la llama violeta. El Revis es el camino, la vía para conformar el cuerpo de luz, la eterna juventud alcanzar y todos los bienes espirituales que puede aspirar el ser humano. Es la foto del último químico que estamos analizando, José Parson. Él lo menciona bastante en su obra, La Nueva Química, donde decía él, no es infalible la química, a pesar de todos los sistemas, se siguen cambiando las teorías y se revolucionan constantemente. Dimitri Mendeleev, muy diferente a todos los demás, termina más, un poco más ahí tenebroso, Mendeleev, ruso que fue el que creó la tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica lo estuvimos analizando los pesos atómicos con esa obra de José Parson Cook, que Dimitri Mendeleev, muy conocido por su tabla. La tabla periódica de Mendeleev, cuando le rompió la cara esa tabla, esta es por periodo, la forma más correcta no es así, no es rectangular, es en forma de lo que es espirales. Teniendo el hidrógeno en el centro de un remolino, está el hidrógeno, se mueve a la izquierda y para la derecha y forma 7 un periodo que aquí van cambiando. Aquí lo tienen en 7, igual que hay del 1 al 7. Comienza con el hidrógeno, que es el elemento número 1, es más importante, tienen todos los demás, el helio, la fusión nuclear, y ahí sí se van manifestando los distintos elementos. Hermanos, comentarios, punto de vista, totalmente bienvenidos, los micrófonos están para ustedes. Alguien que desea participar, porque yo, mucha información. Roberto, por favor, ilumínanos. No, está bien. Como tú dijiste, hay bastante información que nos está dando Ernesto. Lo que podría decir es de que en la Constitución septenaria que nos mostró, se puede decir que la parte de arriba, que se relaciona con alma, budimana, ¿verdad? Creo que decía el cuerpo espiritual, el intuicional y el causal, ¿verdad? Déjame ver, ¿no? Entonces podríamos ver que el cuerpo mental para abajo es la idea, y claro,
Puede ser cuerpo, puede ser estado mental, puede ser lo que uno se imagine. En la voz del silencio dice, hay que destruir el cuerpo lunar. El cuerpo lunar es todo este cuaternario, ¿verdad? Entonces sería manas con kama, el cuerpo mental y todos estos más, ¿no? El astral en este caso puede ser pránico o el físico. Y los tres de arriba, diríamos que el cuerpo causal, de otro punto de vista, se puede decir que es claro, el cuerpo de las causas, que tal vez en algunos escritos se diga que hay que destruirlo. Sin embargo, como está en la parte que le corresponde a Manas, ¿verdad? Diríamos que es parte del triángulo, diríamos, indestructible, inmortal. Aunque fuese el cuerpo causal, a veces se le llama el Karana Sarira. Karana, ¿verdad? Sarira es el cuerpo que nos une y que nos ata a través de todas las encarnaciones del Manvantara. A veces se le llama el Karana Sarira, un cuerpo manvantárico. Entonces, aunque al final de cuentas se disuelve, ¿verdad? Es el que dura más, dura por todo el Manvantara. Entonces, sin embargo, al comienzo de un nuevo Manvantara vuelve a surgir este Karana Sharira, porque es el eslabón que nos une a, a Atma y Buddhi y Manas de ese punto de vista. Nada más, ¿no? En esto quería hacer esa correspondencia del 3 y del 4, el del 3 y del 4 en en este dibujo que nos presentó Ernesto. Y de lo demás, ¿no? Lo demás es bastante información, como dijo Tania. Es todo. Gracias. ¿Alguien más? Ahorita que estamos viendo esto de la Constitución Centenaria, ah, tengo una duda, ¿no? El cuerpo astral, ah, si el astral es permanente, bueno, el astral siempre está ahí, ¿por qué el cuerpo astral se va perdiendo? ¿Por qué o mejor dicho, se desintegra? Esa es la pregunta, ¿se desintegra el cuerpo astral o queda como un molde para la siguiente vida, pero siempre siendo el mismo para cada persona? Sí me expliqué, ¿verdad? Sí, Esa es sí. mi duda. Sí, lo que sucede es que el plano astral es septenario. Entonces, lo que se dice es de que el cuerpo astral, ¿verdad? Que es el que muere con el cuerpo físico, se dice, ¿verdad? Se desintegra con el cuerpo físico, es uno de los aspectos del cuerpo astral, porque está el cuerpo, el Kama Rupa también es un vehículo astral, solo que cambia de nombre. Es astral todavía, Kama Rupa es el que sobrevive a la muerte del físico y del astral. Queda el Kama Rupa, ¿verdad? Luego, después de esto, ahora sí, como mencionaste, hay un cuerpo que a través de todas las vidas lo vamos formando con el Antaskarana. William Cuyas le llama un astral permanente que eventualmente será cuando seamos adeptos, es la materia que se va a usar para nuestro Mayavi Rupa, porque es lo que vamos a construir. Es un cuerpo astral todavía, ¿verdad? Por eso se llama Mayavi Rupa, forma mayábica, pero ya va a ser hecho a voluntad gracias al trabajo que se ha hecho y que se va construyendo. Diríamos que entonces estos aspectos de cuerpos astrales, algunos se desintegran, pero algo va quedando, como tú dijiste, ¿verdad? Algo va quedando que retomamos en cada vida, porque también al hacer un bebé sabemos que empieza a formarse un nuevo cuerpo astral, ¿verdad? Y eso más o menos lo entendemos. Y por eso, cuando un pequeño muere pronto,
se dice que regresa inmediatamente porque no creó o tuvo mucho karma en esta vida, ¿verdad? Solamente lo que tal vez iba a agotarse era algo muy poco y por eso dejan el vehículo. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? De que porque a veces, con lo que preguntaba Dulce, ¿verdad? Yo también me lo preguntaba, por cómo es que hay un cuerpo astral nuevo, pero cómo es que hay un astral permanente, o cómo es que hay, por ejemplo, el que mencioné, ¿verdad? El Kama Rupa también es un cuerpo astral. Entonces son aspectos diferentes, diríamos, del plano astral. A lo mejor Porque, enredé más. no, porque también en un momento dado, pues en Devacán tienes que tener también un vehículo y debe de Eh, ser obviamente astral, ¿verdad? Exactamente, Más sí, sutil sí, inclusive. sí, sí, un Entonces, vehículo para la triada superior. así es. Y luego, la otra es, mm, de alguna manera yo quiero encontrar un lugar a donde se quedan las famosas tendencias, los escándalos. Y por eso se me ocurre que vamos a tener que es el mismo cuerpo, porque ahí es donde se quedan como asentadas las tendencias que dejamos entre una vida y otra. Claro que las vamos modificando en cada encarnación, según yo he querido entender, ¿no? Por eso es Sí, que también pienso que de alguna manera, si mantienes, no va a ser igual que el que tuviste en la vida anterior, sino también va a tener sus alteraciones, porque así como trabaja la evolución en el aspecto físico, supongo que debe de tener una influencia sobre el cuerpo astral. También el cuerpo astral lo estamos evolucionando, ¿no? es el que se convierte en Mayavirupa. Sí, claro. Bueno, ya es, pero ya muy avanzado en ese sentido. Sí, o gradualmente es el astral permanente que le llama Yash. Ajá, Gradualmente lo vamos mejorando. sí. Sí, Es no, por bueno. supuesto que donde el almacén donde se guarda todo eso, podríamos decir, es el astral de la Tierra o la luz astral, ¿verdad? Porque está nuestra contraparte astral está unida a lo astral de la Tierra, por eso, así como hay la Tierra física, el cuerpo físico, la parte astral es la parte más sutil de lo astral en la Tierra también. Y luego el astral del sistema solar. Entonces, por eso, como tú dices, las cosas no desaparecen y no se van a la nada, ¿no? Eso que nos va a esperar para la próxima vida. Adelante si alguien más quiere comentar. Ese caso que preguntó la hermana sobre el cuerpo astral, esos son grandes misterios de ocultismo. Se dice que hay una segunda muerte. La primera la conocemos, que es la muerte física del cuerpo. Ya la segunda es la muerte del cuerpo astral, el doble etérico en ese caso. Nos dice ella, Elena, que solamente los iniciados obtienen una palabra en la iniciación que les da ese poder, ese estado de conciencia, y ellos superan la segunda muerte. No se desintegra ese cuerpo astral, ese doble etérico. Nos pone un ejemplo, aquí dice en otra parte, dedicado al Buda, que había un misionero oriental muy fanático, y él quería ver, se decía que en una cueva, ahí se miraba cierto día la sombra del Buda, la sombra del cuerpo etérico, el cuerpo etérico astral del Buda, ¿no? La sombra del Buda. Y él entró a esa cueva, hizo muchas preces, ayunos por ahí, y estaba a punto de flaquear su naturaleza, cuando de repente miró algo, esa sombra misteriosa, la sombra del Buda. El cuerpo astral se integra, bueno, la segunda muerte se dice cuando ocurre una separación de principios. A ver qué principios van al de Bachán y otros se quedan en cama loca. Depende, más importante es la mente, ¿no? ¿Quién ganó? ¿La mente superior prevaleció o la inferior, las pasiones? O la mente inferior, mal utilizada con las pasiones y los sentimientos. Entonces ahí se hace un juicio, ¿no? Un juicio de la separación de principios. ¿Quién entra a de Bachán y quién no entra? Pero los escáneres que comentaste, hermana, sobre dónde están ellos, se dice que es en la luna, que es en la esfera lunar donde están todas esas tendencias, esas inclinaciones en la luna. Y nos habla de ciertos ocultistas de la época más antigua, que ellos decían alegóricamente que en la luna estaban los espíritus malos, ¿no? Los hombres malos que habían sido malos en la tierra estaban bien en la luna toda su vida pasada. Todas las cosas malas que hicieron, las pocas buenas que hicieron, estaban en la luna en esa esfera, en ese caso. El hermano mencionó algo sobre el Mañana y Rupa.
Es que es un cuerpo ilusorio, es un gran misterio, es de manera de un cuerpo ilusorio que ya lo pueden hacer conscientemente los maestros, se pueden transformar en cualquier cosa. Sobre eso también se dice que más adelante nos revela otro misterio sobre Jesús, que realmente se dice que él no sufrió nada en la pasión, en el Calvario, que no sufrió nada, porque el cuerpo de Jesús era una ilusión dentro de otra ilusión, que es Maya, ¿no? La gran ilusión. Y así habían sectas de los grupos que se viven aislados en cuevas porque dicen que toda la realidad, todo lo que percibimos con los sentidos, dicen que es falso. Como decía Platón con la caverna en el caso, y lo menciona que ellos creían que por eso que Jesús no habría sufrido. No sé, hermano, ¿tienen otra opinión? Gracias. Entonces pasaremos al estudio. Antes el hermano comentó algo acerca de su idioma. El Karana Charirá, Karana, el cuerpo causal. Karana es la causa, el cuerpo causal es el Karana Charirá. El mesmerismo y el magnetismo animal no son más. Afirmar tan dogmáticamente que el mesmerismo y el magnetismo animal no son más que alucinaciones, implica que se puede probar. Pero, ¿dónde están esas pruebas? Que son las únicas que deberían tener autoridad en la ciencia. Que preguntan, ¿dónde están las pruebas? Pruebas que es una ilusión, que son alucinaciones. Como afirma estos inmortales, afirmar tan dogmáticamente que el mesmerismo y el magnetismo animal no son más que alucinación. Mesmerismo, es hipnotismo, en el trabajo de Marcos. Afirmar tan dogmáticamente que el mesmerismo y el magnetismo animal no son más que alucinación. Que son cositas impercibibles, visión, olores que parecen reales, no, no lo son. Estas cosas son creadas por la mente alucinante. Afirmar tan dogmáticamente que el mesmerismo y el magnetismo son más que alucinación implica que se puede probar. ¿Dónde están las pruebas? Pero ¿dónde están esas pruebas? Que son las únicas que deberían tener autoridad en la ciencia. La autoridad en la ciencia no son esos mortales, no las pruebas. Miles de veces se le ha dado a los académicos la oportunidad de asegurarse a ellos mismos de su verdad, pero invariablemente la han declinado. Vamos a animar, miles de veces se les ha dado a los académicos científicos, esos escépticos, la oportunidad de asegurarse a ellos mismos de su verdad. Pero invariablemente la han declinado. En vano, mesmeristas y senadores invocan el testimonio de sordos, cojos, enfermos y moribundos que fueron curados o devueltos a la vida, como Lázaro, ¿no? Mediante simples manipulaciones o la apostólica imposición de manos. Aparte, pasan las pruebas, hermanos, son mesmeristas, sanadores, invocan el testimonio, el testimonio no de uno, de muchos, sordos, cojos, enfermos y moribundos, reales, ¿no? Sordos, cojos, que fueron curados o devueltos a la vida mediante simples manipulaciones. Dieron pase magnético, le pasaron la mano, que se hace con las manos del numerista. Que fueron curados por devueltos a la vida. No solamente Jesús hacía, mediante simples manipulaciones y la apostólica imposición. Hoy en día vemos esos grandes iglesias evangélicas con grandes delincuentes, ¿no? Que son mafiosos, como Casi Luna, o de la oscura luz del mundo de Guadalajara, ¿no? Que abusaban de niñas vírgenes, horrible, ese Nazón García. Y todas esas iglesias, ¿no? Que van, miles de personas van a esas iglesias, ¿no? Dan diezmos, los engañan, los explotan económicamente y de repente quieren todas tonteras, que llegan ahí gente pagada, ¿no? Pues sordos, paralíticos, van pagados, van con la silla de ruedas o en camillas, y de repente uno de esos lobos, ese lunes en ese caso, o Nazón los tocaba y se curaba inmediatamente. Pero ¿por qué nunca hacían eso en un hospital, donde uno conoce a los pacientes? Bueno, ese es el gran show que hacen hoy en día, ese evangelio, que parece todo eso una actuación barata por tener a la gente y explotarla económicamente. Muchos están ligados al narcotráfico. Gas Luna y a los creadores activos de ahí en Guatemala, una gran iglesia, ¿no? Está en Estados Unidos ni hablar, ¿cómo están ahí? Esos pastores. En vano, mesmeristas y senadores invocan el testimonio de sordos, cojos, enfermos y moribundos que fueron curados o devueltos a la vida mediante simples manipulaciones o la apostólica imposición de manos. Coincidencia, dicen ellos, coincidencia es respuesta habitual cuando el hecho es demasiado evidente para ser absolutamente negado. Fuego fatuo,
Exageración, charlatanería son las expresiones favoritas de nuestros, aunque demasiados, numerosos Tomás. Son los incrédulos, pueden hacer esto Tomás. Coincidencia, dicen, no, cuando lo juran, porque es la respuesta habitual cuando el hecho es demasiado evidente para ser absolutamente legal. Fuego fatuo, una expresión más literaria. En literatura, el fuego fatuo tiene a menudo un significado metafórico, describiendo cualquier esperanza o meta que guía a alguien, pero que es imposible de alcanzar. O algo que uno encuentra siniestro y desconcertante. Los cementerios antiguos, de repente en las noches, cuando no había electricidad, se miraban unos fuegos que se encendían en las tumbas. La gente se horrorizaba. Dicen que era por los gases, el metano, el estado de composiciones, que esos fuegos brillaban. Otros dicen cuando hay un fuego de esos, que escarben ahí, que ahí encontraron un tesoro. Fuego fatuo, exageración, dicen esos científicos a la cura, ¿no? Y o charlatanería. Fuego fatuo, ya dice visiones, es distinto, visiones que fuego fatuo, pero bueno. Exageraciones y charlatanería, la calidad de hablar mucho y su sustancia, a menudo con la intención de engañar o impresionar, mentir con la intención de engañar. Charlatanería, decían a esta cura, ¿no? Coincidencia es la respuesta habitual cuando el hecho es demasiado evidente para ser absolutamente negado. O fuego fatuo, exageración y charlatanería. Son las expresiones favoritas de nuestros, aunque demasiado numerosos, tomados. Más era el discípulo de Jesús, que el incrédulo que no creía que Jesús se le había aparecido después de su muerte, ¿no? Que en un cuerpo glorificado, que él decía hasta no ver, no creer. Y él enseñó las llagas, Jesús le enseñó las llagas del cuerpo y las tocó, y ahí creyó. Por eso los tomás de incrédulos. Coincidencia es la respuesta habitual cuando el hecho es demasiado evidente, pero es absolutamente negable. Juego fácil, exageración, charlatanería. Son las expresiones favoritas de nuestros queridos, de nuestros, aunque demasiado numerosos, tomás. Se cae con lo siguiente, traducción. Dice, bueno, no es lícito afirmar sin pruebas que el magnetismo animal y el mesmerismo, vamos a decir la palabra, mesmerismo, sean puras alucinaciones. Pero, ¿en dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas que den el único valor posible a la afirmación? Miles de ocasiones desaprovechadas tuvieron los académicos para cerciorarse la verdad, y en manos magnetizadores y mesmeristas invocan el testimonio de los otros, enfermos y moribundos, a quienes devolvieron la salud en otra medicina que sencillísimas manipulaciones y la apostólica imposición de manos. Cuando el hecho es innegable, la jura, ¿no? Por lo evidente, lo achacan a mera coincidencia. Si no, dicen nuestros numerosos tomases que todos son visiones, charlatanerías y exageración. Hermanos, comentarios finales que me parece el estudio esta noche, hermanos, son bienvenidos. Queremos otros imanes, los micrófonos están para ustedes. Y más adelante nos va a dar un ejemplo del señor Dupotel, creo que se llama. ¿Puedes irte un poquito más adelante? Porque se va a ver todo esto, cómo es que, así como la ciencia que le dice, pero papitos, ay, no. Si te lo he puesto enfrente de ti, pero no lo ves, es porque muchas veces, por ejemplo, hay una película que se llama mm, El día después, creo que se llama así, un día después, cuando iba a venir una helada, que creo que es en Nueva York, que decían, se va a congelar todo el hemisferio, ¿no? Entonces los científicos, esta es una película, los científicos le estaban explicando de que, mire cómo está el mentirólogo, que va a pasar una catástrofe, que hasta que ya estaba encima la catástrofe, entonces dijeron que sí, efectivamente era cierto. Entonces, como un ejemplo, aquí Madame Blavatsky nos está dando como un ejemplo, hasta que lo tengas enfrente de ti, te vas a dar cuenta que realmente es verdad. Y aquí habla una cosa bien importante, por lo menos de parte mía, porque dice, sin embargo, es cierto que más allá de los límites de la observación directa, nuestra ciencia, la química, no es infalible, o sea, que es infalible. Y las teorías y los sistemas, aunque todos puedan contener un núcleo de verdad, aquí está hablando que sí tiene parte de la verdad, pero no la totalidad de la verdad,
porque va cambiando. Es el problema, que en la química quiere pensar de que eso es ahorita y eso va a ser para siempre. Pero ya ahorita ya la ciencia ha visto que va evolucionando de acuerdo a las necesidades y sobre todo a las necesidades y a los nuevos descubrimientos. Porque así como existió un Galileo, antes de Galileo creo que fue Copérnico y antes de Copérnico creo que se llamaba Sumo o Samo, por ahí va el nombre, pero comienza con S, eso sí sé que comienza con S. Entonces como que vamos viendo de que hay un linaje, por llamarle de alguna manera, tanto de la ciencia como de la parte mágica guión espiritual, que va dando una luz que va haciéndose como más fuerte o más débil de acuerdo al momento de la historia, de acuerdo a las necesidades de la historia. Ahora, siempre se nos ha dicho que en cada cuarto de cada siglo, creo que así es, cada cuarto de cada siglo viene alguien para decir, como para limpiar el espejo, ¿no? Para decir, no, te voy a aclarar cuál es la realidad, como que siempre hay una jerarquía infiltrada en todos los campos de la ciencia en general para ubicar mejor, para ubicar de acuerdo a las necesidades que el campo amerita sí, el campo amerita en el humano ser, porque tiene que estar una necesidad implícita para que se pueda dar cierto descubrimiento. Porque todo esto, si vemos aquí, hay una línea de todos los nombres que nos está dando y lo podemos seguir viendo. Hay una línea intrínseca de uno al otro, lo podemos ver de Galileo, lo podemos ver de Newton, Einstein, todas estas que continúan ese trabajo. Ahora, por otra parte también, yo no sé si por qué me estoy volviendo así, pero yo veo que nada es nuevo, solamente nada, ningún descubrimiento es nuevo, más bien es una reafirmación de lo anterior, pero puesto de una manera diferente. Bueno, eso es mi apreciación que veo, porque termina con demasiados Tomases, dice, ¿verdad? Y Tomás es aquel discípulo que decía, "Ay, mientras yo no veo, no creo, mientras yo no meto la mano en el hoyo, en no sé qué cosa de que le metieron al pobre Jesús, la espada dice, mientras yo no meta mi mano, ahí yo no voy a creer en eso. Entonces, ahí es la ciencia hasta no ver, no creer, hasta que no lo mida, no lo comprueba, no va a creer eso. ¿Alguien más que desea? Bueno, sí, más adelante va a estar una que habla del 18 de mayo de 1875, unos tribunales de una señora que se llama Madame Roger, aquí está, que hace un testimonio al barón Dupotet, que ahí pide permiso para en la corte mesmerizarla o hipnotizar a la señora para que vea que realmente era clarividente. Y también va a haber la diferencia de clarividente y vidente. No había entendido yo eso. Hay una gran diferencia entre clarividente y vidente. ¿Alguien más que desea? Si no, mm, Vladimir, puede cerrar. Si alguien más quiere participar, pues adelante. De lo contrario, cierra con broche de oro, obviamente. Ha sido un estudio hermoso, bello, como siempre lo es, nuestra querida Elena, realmente inspirados. En la primera sección vamos a estar analizando a otros curadores muy famosos de aquella época, el Suavo, Dan Newton, han realizado más curaciones instantáneas que todos los pacientes de los médicos de Nueva York, desde sarcásticamente, pero con mucha verdad en este caso. Hermanos, hasta la próxima. Gracias, buenas Gracias. noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.